Bienvenida, bienvenido, bienvenidos a Educación en Altavoz Podcast. Estamos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok. La invitación especial también para que se suscriban a YouTube, a Spotify. Nos pueden encontrar y pueden escuchar cada uno de los episodios de la primera y de la segunda temporada. En esta época del año, una época especialmente dedicada a los niños, me parece pertinente recordar que precisamente cuando somos niños tenemos la capacidad y tenemos el imaginario de poder realizar todo lo que lo planeamos, todo lo que queremos, todo lo que soñamos. Jugamos con todo, sin límite de obstáculos. Todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, en nuestra casa, en nuestro contexto social. Jugamos con las herramientas de los papás, de los elementos de los abuelos, los artefactos que tiene la mamá. Jugamos con todo. No hay distinción de absolutamente nada. Desafortunadamente, esto va cambiando a medida que la intervención de los adultos es más fuerte en la vida de nosotros cuando niños. Y esto no es malo, pues porque ellos son los encargados de los procesos de nuestra formación. Lo malo son las estrategias que se utilizan. Y en este sentido, desafortunadamente el sistema educativo tiene importantes transformaciones por lograr. Y es que cuando iniciamos nuestra vida escolar, aproximadamente sobre los 4 años, alrededor de los 4 años, cuando llegamos al colegio, a esa primera aula de clase, un salón colorido, con muchos juguetes, una maestra o un maestro que nos recibe con todo el amor del mundo, desafortunadamente ya hay límites de cristal. Está definido quiénes juegan en las canchas de baloncesto, quiénes juegan en la cancha de fútbol, quiénes pueden utilizar determinados juguetes y quiénes juegan con otros elementos. Es decir, el tema de la equidad de género, si bien es cierto, es importante empezar a abordarla precisamente desde casa y las actividades que cotidianamente se realizan con los niños. En ese sentido, el sistema educativo también tiene importantes reflexiones que hacer. Esto cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque las barreras cada vez son más fuertes. Socialmente se ha instituido cuáles son los comportamientos adecuados que debe tener una estudiante y cuáles son los comportamientos adecuados de un hombre estudiante. Las actividades a realizar, sus expresiones, sus palabras, sus comportamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que progresivamente la equidad de género ha tenido desbalances cada vez más acentuados, no solamente en sociedades colombianas, latinoamericanas, sino esto es a nivel mundial. Por esta razón, en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS número 5 precisamente se refiere a la equidad de género. Es tan crítica la situación a nivel mundial de la equidad de género que es por esta razón que este tema se incluye dentro de las metas a lograr en los ODS. Y es que como humanidad nos hemos propuesto precisamente que a 2030 haya una igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. Y para lograr esto, se ha proyectado empoderar a las niñas y a las mujeres en todos los roles, en el económico, en el laboral, en el social, en el cultural, por supuesto, en el familiar y el que no nos puede faltar, y es una punta de lanza importante para lograr esta meta, en el ámbito educativo. Y es que la educación y los sistemas educativos del mundo son un eje fundamental para lograr esta meta. ¿Por qué? Porque las situaciones de inequidad de género están tan arraigadas en los comportamientos de las sociedades que es necesario implementar acciones sistemáticas precisamente para la disminución de esta inequidad. Ese es precisamente el tema que abordamos en este episodio de Educación en Altavoz. Y lo abordamos desde una pregunta muy interesante. ¿Qué debemos saber acerca de la educación y la igualdad de género?
partiendo precisamente de esa remembranza a la que los invitaba hace unos segundos. Cuando somos niños, creemos tener la capacidad de realizar todo tipo de actividades. Desafortunadamente, a medida que crecemos, esta concepción tristemente va a cambiar. Y es que en temas de cifras, desafortunadamente, se respalda la grave crisis que vivimos en temas de equidad de género. ¿Sabían ustedes que diariamente, al día, 1 de cada 3 mujeres en el mundo sufre algún tipo de violencia de género? Eso sin contar que en el hogar una mujer hace 3 veces más actividades que tienen que ver con el hogar, 3 veces más que cualquiera de los integrantes de la familia. Y pues ni hablar en el tema de realización profesional, en el cual hay 2 apéndices importantes. La primera es la brecha laboral. Desafortunadamente, en procesos de selección laboral, a las mujeres se nos excluye, no solamente por ser en la condición de mujer, sino también, incluso es más crónico, cuando estas mujeres son madres. Eso en cuanto a la exclusión laboral, porque hay otro tema dentro de este componente y es la brecha salarial entre hombres y mujeres. Múltiples estudios demuestran que en un mismo cargo, incluso la mujer con más experiencia, con más formación académica, en un mismo cargo que un hombre, gana incluso 30% menos de lo que se estipula. Y hay un tema incluso más triste, pero no menos importante que los 3 últimos que les acabo de nombrar. Y es que alrededor del mundo existen aproximadamente 3.700 niñas menores de 14 años que ya están casadas. Por supuesto que no ha sido un matrimonio por voluntad propia, ni siquiera se les ha tomado consentimiento. Esto también es otro tipo de violencia. Por todas estas situaciones que son la causa y el punto crítico que ha llegado a que en la Agenda 2030 se hable y se ponga sobre la mesa este tipo de consideraciones tan delicadas, es que también la Agenda 2030 nos propone que el ODS número 5 se aborde de manera transversal. Por eso acá, en este episodio de Educación en Altavoz Podcast, la invitación es a decir, bueno, y desde los sistemas educativos, ¿cómo se puede exactamente articular esa equidad de género? Como gran meta de los ODS, que se le propone en el objetivo número 5 a los sistemas educativos, es precisamente desde las aulas identificar los temas de violencia de género y empezar a eliminarlos. Ustedes dirán, pero ¿cuáles son las violencias de género que están presentes en la sociedad? Pues de las más nombradas podemos hablar de la violencia machista. Y ustedes dirán, sí, en el hogar se maltrata a la mujer y ella sufre de manera silenciosa. Por supuesto que es así. Pero en el hogar no es en el único lugar que se evidencia violencia machista. Al inicio de este episodio hablábamos sobre las barreras de cristal que existen en el sistema educativo. ¿Con qué elementos debe jugar un niño? ¿Con qué elementos debe jugar una niña? ¿Qué actividades y qué comportamientos debe tener un niño y qué actividades y comportamientos debe tener una niña? Ahí las primeras génesis precisamente de la violencia machista. También existe, y ya a más alto nivel, está el tema de la trata de blancas. Está el tema de la explotación sexual, que desafortunadamente en muchos ámbitos de algunas sociedades, por ser común, ya se convirtió en parte de su cotidianidad. Eso sin hablar, por ejemplo, de temas muy tristes y muy delicados, que son el tema de la mutación genital femenina. Y por supuesto, el tema del matrimonio infantil. Cuando les hablaba de las más de 3.700 niñas menores de 14 años que ya están casadas, por supuesto sin ese consentimiento, se refiere precisamente a eso, al matrimonio infantil. Entonces, ¿qué sucede? Ante estas problemáticas,
los sistemas educativos se les propone, y por supuesto a la sociedad, todos tenemos un rol en nuestra sociedad, se propone entonces abordar lo siguiente, y es el tema del acceso universal a la educación para niños y niñas. Las estadísticas nos muestran, sí, en efecto. Por ejemplo, el tema de la deserción escolar es un talón de Aquiles a mejorar a nivel global. Pero dentro de las problemáticas que tienen casi todo en común los sistemas educativos, siempre se ha mostrado que la tendencia es que los mayores o las personas más perjudicadas son las mujeres, en temas de calidad educativa, cobertura, acceso, calidad. Entonces, lograr el acceso universal a la educación y una educación equitativa para hombres y mujeres es de las principales metas del sistema escolar. También el tema en la igualdad de los recursos, recursos económicos, recursos pedagógicos, recursos en cuanto a calidad educativa, igual para hombres y mujeres. Incluso recursos para acceder a la educación superior. Porque si bien es cierto, las tasas de deserción en todos los niveles educativos son en clave de mejorar, en temas de educación superior, el acceso y la cobertura para las mujeres son cifras realmente críticas y preocupantes. Es importante alcanzar la equidad de género y para eso es necesario garantizar calidad, cobertura y acceso de las mujeres y de las niñas a todos los niveles educativos. ¿Por qué? Porque el anhelo y el deseo como humanidad es que estas niñas que mañana se convertirán en mujeres tengan una participación activa y responsable en todos los ámbitos de la sociedad, en lo económico, en lo laboral, en lo social, en lo cultural. ¿Y por qué principalmente en estos 4 ámbitos? Pues recordemos que la educación es considerada como un derecho fundamental. Y como derecho fundamental, no solamente es garantizarlo con las bajas condiciones, no. La idea es garantizarlo como derecho fundamental de calidad para todos, niñas, niños y adolescentes. Y en ese sentido, la equidad de género se convierte precisamente en un desafío a cumplir. Y en un desafío a cumplir, ¿por qué? Porque recordemos que los ODS lo que proyectan precisamente es lograr un mundo más justo y más equitativo para todos. Y esto no será posible si no logramos transformar y darle la vuelta a esas cifras que ya hemos nombrado acá. Entonces, es tan importante tener en cuenta la equidad de género que no se puede tomar como se llamaría en muchos casos en los colegios una materia de relleno, porque no es una materia de relleno esas cifras de inequidad, de violencia y de maltrato. Más aún cuando tenemos unas metas en común, 17 para ser más concretos, ¿cierto? 17 metas en las cuales logramos tener un mundo más justo, un mundo más próspero y por supuesto un mundo más inclusivo. En ese sentido, ¿qué se puede lograr con la equidad de género, dirán ustedes, para lograr el mundo más justo, próspero e inclusivo, si se integra de manera más directa, acertada, implícita y explícitamente la equidad de género en los sistemas educativos? Sin lugar a duda, vamos a contribuir, y digo vamos porque somos todos parte de una sociedad, a disminuir los niveles de pobreza en nuestra nación, en nuestra región, Latinoamérica, y por supuesto a nivel global. Vamos a disminuir las tasas de mortalidad de niños, niñas y jóvenes, porque recordemos que aquí hay un tema delicado y es el tema de los embarazos a temprana edad, ya sea por falta de formación en temas de derechos sexuales y reproductivos o por temas de matrimonio infantil o por temas de violaciones. Y por supuesto, vamos a disminuir las tasas de deserción y de inequidad en cuanto a acceso y a cobertura. Es decir, la meta es gigante. Y la clave está precisamente en iniciar a desaparecer esas barreras de cristal
Unas barreras de cristal que, como ya lo hemos visto, inician desde muy temprana edad y en lo cual el sistema educativo tiene importantes reflexiones que hacer. Y desafortunadamente son barreras que a lo largo de la vida escolar de los y las estudiantes, en cambio de dispersarse, lo que hacen es fortalecerse, al punto de que cuando terminan la media, se dice qué carreras son más fuertes para los hombres y qué carreras deberían estudiar las mujeres. No, es que si tú quieres estudiar matemáticas, no, la matemática es una carrera para los hombres y las ingenierías son carreras para los hombres. Tú de mujer deberías estudiar algo como el derecho, las ciencias humanas, pero no las ciencias exactas. Eso se te va a hacer muy duro estudiar y lo más posible es que ni siquiera alcances a la mitad de carrera y decidas cambiarte. Comentarios como esos son los que desafortunadamente ratifican la inequidad de género, que ya los hemos naturalizado en nuestra sociedad, sí, pero la costumbre no siempre es ley. Todos, hombres y mujeres, tenemos las mismas capacidades, esas capacidades que teníamos y que concebimos incluso antes de llegar a la vida escolar. Y precisamente ese es el tema que abordaremos en nuestro próximo episodio, y es el tema STEM, por sus siglas en inglés, Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. ¿Por qué? Porque gracias a que se ha hablado del tema de la segregación escolar, qué carreras son para hombres y qué carreras para las mujeres, progresivamente STEM ha tomado fuerza. Ha tomado fuerza desde el principio de saber y desde la postura de que no hay carreras selectivas para hombres o para mujeres. Y entonces con esta pregunta abordaremos nuestro próximo episodio y es ¿por qué la educación STEM es clave para contribuir a lograr la equidad de género? En este sentido, damos gracias a ustedes por escuchar este episodio. Recordarles que nos sigan en todas las redes sociales, que se suscriban a los canales y que estén pendientes de cada uno de los episodios de Educación en Altavoz Podcast y además de los tips que durante la semana, precisamente en clave de educación, estamos dando. Y recuerden, la educación no cambia el mundo, pero sí cambia las personas que vamos a cambiar el mundo. Gracias.